Buenos días. Antes, muchas gracias a los organizadores y por este espacio. Ha sido un placer y un honor poder conocer un poco de Bogotá el día de ayer y hoy espero conocer un poco más de Cartagena, que definitivamente es un país maravilloso y la gente muy cálida, y agradezco mucho el espacio. Bueno, como decían, les voy a platicar un poco de un enfoque práctico del paciente con inmunodeficiencia primaria. Espero hacerle justicia a esa palabra y a estos 20 minutos. Esa es mi declaración de conflictos de interés. Ya me hicieron el favor de presentar y muchas gracias por eso. También soy gerente científico para GlaxoSmithKline. Sin embargo, esta plática es meramente desde mi punto de vista y la poca experiencia que tengo. Está muy sensible, perdón. Son 3 mensajes a llevar a casa. Las inmunodeficiencias primarias son más frecuentes de lo que consideramos o de lo que hemos aprendido en la formación como médicos. El diagnóstico es mucho más sencillo, en realidad no es difícil hacer ese primer acercamiento diagnóstico a una inmunodeficiencia primaria, y el tratamiento tiene el potencial de mejorar la sobrevida en todos los pacientes y en algunas ocasiones de curar. ¿Okay? Específicamente quiero estos 4 puntos, que es cómo referir a un paciente. No es nuestra responsabilidad acompañar al paciente desde cero hasta el final, pero probablemente sí identificar a los pacientes y saber encaminar el diagnóstico. Cómo consolidar ese abordaje o qué estudios tengo que pedir, algunas generalidades del tratamiento y también resolver dudas y tener un diálogo. Yo espero tener entre 5 y 7 minutos para poder interactuar al final de la plática. Entonces, el concepto de una inmunodeficiencia primaria es un defecto genético en el que la función, el desarrollo del sistema inmune se va a ver comprometido, y entonces esto típicamente lo encontramos que hay susceptibilidad a procesos infecciosos, ¿no? Como que lo que de manera refleja pensamos inmunodeficiencia primaria es igual a procesos infecciosos, ya sean recurrentes o sean graves o sean atípicos o de plano sean fatales. Sin embargo, también hay otra susceptibilidad, y que es muy lógico pensar las funciones del sistema inmune. Entonces también tienen susceptibilidad de desarrollar cáncer, también tienen susceptibilidad de desarrollar una inflamación persistente o autoinflamación. ¿Okay? Entonces digamos que el espectro es un poco más amplio que solamente infecciones de repetición, y también podemos ver secuelas. Típicamente cuando hacemos diagnósticos tardíos ya vemos secuelas como el punto inicial de que nos lleva a hacer el acercamiento diagnóstico. Aunque son más de 350 enfermedades, en realidad se clasifican o las encuadramos en 9 grupos de acuerdo al componente que está más afectado, y entonces eso facilita que nosotros tengamos un acercamiento a estos pacientes. ¿Okay? De acuerdo a los registros que existen de pacientes ya diagnosticados, esta es la prevalencia que se suele reportar en los libros no especializados, entre 1 por cada 10,000 sujetos hasta cada 100,000, y entonces de aquí parte mucho el conocimiento de que no, es rarísimo, a lo mejor me va a tocar ver uno en mi consulta. ¿Okay? Sin embargo, cuando vemos estudios con base poblacional, estos 2 estudios están hechos en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se hacen encuestas telefónicas a nivel nacional con una muestra representativa y semejante a la población de Estados Unidos, y pueden documentar que la prevalencia de un paciente con diagnóstico de inmunodeficiencia primaria más o menos va de 1 por cada 1,200 a 2,500 norteamericanos. Entonces definitivamente es al menos 10 veces más frecuente que lo que habíamos aprendido previamente. ¿Okay? Y desde que se encuentra en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, ya por ley todos los recién nacidos, como parte de su tamiz neonatal, incluye la determinación de unos círculos de recombinación de DNA que se llaman TREX, nos ha permitido tener del 100% o del 99% de los niños que nacen en Estados Unidos, cuál es la incidencia por año de un diagnóstico específico, que es inmunodeficiencia combinada grave. Estos son lo que conocemos a veces como niños burbuja. Y entonces solo ese diagnóstico, más o menos cada 33,000 a 50,000 recién nacidos en Estados Unidos tienen este diagnóstico. Si nos vamos a la población hispana, el subanálisis de la población hispana, este diagnóstico más o menos es 1 por cada 22,000 recién nacidos hispanos. Y estamos hablando de 1 de 350 diagnósticos. ¿Okay? Específicamente en Colombia, perdón, los voy a marear un poco, creo, es muy sensible esto. Específicamente en Colombia hay un registro que es parte de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, que la conocemos como la CID. Hay 6 centros que participan, formalmente, probablemente haya más médicos que colaboran en estos grupos, y Colombia ocupa el 4º lugar en términos de frecuencia de cuántos diagnósticos han subido a este registro. Esto no representa realmente todos los pacientes que están diagnosticados, pero participar en este tipo de registro nos permite conocer cómo es el comportamiento de nuestros pacientes en diferentes países.
Aquí están en números, en Colombia se han registrado en la CID 1.047 pacientes, que corresponden al 13.8% de los pacientes en este registro latinoamericano, donde muchos países participamos. De manera práctica, ¿qué cosas o qué herramientas puedo tener para poder diferenciar de un grupo de pacientes que puede compartir ciertas características para poder diferenciar de un sujeto que es sano, que tiene infecciones de repetición propias de la edad, que no son graves, etcétera, de uno que a lo mejor tiene otro diagnóstico que no es una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, un niño que es atópico o alérgico y que también se está enfermando un poco más frecuente, pero que definitivamente no es un problema que compromete su vida vamos, no es igual que tener inmunodeficiencia primaria. O sea, algunos datos del interrogatorio, me voy a bajar, perdón, del interrogatorio, de la exploración física, que todos ustedes hacen todos los días al ver un paciente, ¿no? Definitivamente nada de lo que está aquí presente es nuevo, únicamente quizá tenemos que hacer énfasis en algunas cosas que obviamos como pediatras. Todos, o espero que algunos conozcan lo que son los 10 signos de alarma de la Fundación Jeffrey Model. Digamos que este es un esfuerzo iniciado por los padres de un paciente, Jeffrey Model, que falleció con una inmunodeficiencia primaria a los 14 años de vida, si mal no recuerdo, y que justo él antes de morir les dijo, por favor, hagan algo. O sea, este niño se diagnosticó y estuvo un tiempo tratado y más o menos iba bien, después tuvo una complicación y falleció, pero sí pudo expresar a sus papás, por favor, hagan algo, porque no es justo que no nos estén diagnosticando, no estén tratando adecuadamente. Y entonces ellos han hecho una fundación que es actualmente internacional y hicieron un primer esfuerzo para decir, estas son las 10 señales que uno tiene que estar pendiente para el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, ¿no? Y que todos la conocen y si no está de todas formas disponible en esta dirección de internet. No vamos a ahondar en ello porque quiero darles, esta es una herramienta que pueden utilizar, pero quiero también compartirles otras. Digamos que ya fue sometido a la validación por otro grupo y este es un artículo interesante en el cual evalúa de esos 10 datos de alarma cuáles son los que realmente son útiles para diagnosticar un paciente con inmunodeficiencia primaria y qué tipo de inmunodeficiencia primaria. Digamos que esas 10 señales de alarma están muy orientadas a los defectos de anticuerpos y que típicamente van a ser más o menos 85% de los pacientes con inmunodeficiencia primaria van a tener algún compromiso humoral. Entonces digamos que son útiles, pero también sirven para otras tipos de inmunodeficiencias primarias y digamos que los 3 puntos de esos 10 más importantes es que tenga un antecedente familiar con el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, que necesite antibióticos intravenosos para salir de un cuadro infeccioso, por ejemplo, un cuadro de vías respiratorias superiores que progresa a una otitis o a una automastoiditis y que se tuvo que hospitalizar y recibir un tratamiento. No es la evolución típica de nuestros pacientes. Si bien la otitis media aguda puede ser un fenómeno frecuente en pediatría, inclusive las nuevas guías nos establecen que no todos son antibióticos, ese curso de otitis a mastoiditis, a hospitalización y tratamiento intravenoso no es lo más típico. Entonces digamos que ese es un dato de alarma. Y falla de medro no se nos debe pasar, es algo que evaluamos todos los días al pesar, percentilar a nuestros pacientes. Este es un algoritmo que si ustedes ven está un poco sesgado porque siempre dice considerar IDP, considerar IDP, considerar IDP, considerar IDP, ¿no? Pero de todos modos lo encuentro útil compartir con ustedes. Entonces, un lactante o preescolar con infecciones recurrentes, graves o poco habituales, preguntará antecedentes en la familia del diagnóstico, sí, entonces consideramos, y ya sea que nosotros iniciamos el proceso o lo referimos directamente. Eso dependerá de dónde estén trabajando. ¿Hay falla de medro o tiene alteraciones congénitas? Sí, considera IDP y la misma conducta. Obviamente si es no, podemos ir a la siguiente pregunta, es ¿alguna vez ha recibido antibióticos antifúngicos intravenosos por sepsis o por una infección de curso atípico? Sí, considera IDP. Y no, ¿hay alguna preocupación o sospecha clínica? A mí esta parte me gusta porque leemos mucho de medicina basada en evidencias, leemos mucho de qué recomendación, qué fuerza de recomendación, etcétera, pero a final de cuentas cuando estamos enfrente del paciente también tenemos esa capacidad de tener un juicio y decir no cumple con estas preguntas, pero de todas formas yo estoy preocupado porque conozco al paciente, ¿no? Y entonces igualmente ahí tendremos que hacer un acercamiento inicial diagnóstico. Digamos que estos son los estudios que están típicamente al alcance de todos. Una biometría hemática completa y revisar el frotis. Nos interesa evaluar evidentemente los aspectos cuantitativos de todas las células, pero también nos interesa evaluar los tamaños, por ejemplo, de las plaquetas. Nos interesa evaluar si tiene una neutropenia, tratar de ver si esa neutropenia es persistente o si cicla. Si tenemos esa sospecha, por ejemplo,
un preescolar o un infante que está con episodios febriles recurrentes, típicamente inclusive uno puede predecir cada 21 días, cada 28 días, está con fiebre, además se acompaña con aftas o con problemas en la piel, entonces yo puedo sospechar probablemente tengan una neutropenia cíclica. Si estoy pensando en eso, el acercamiento típicamente recomendado es realizar biometrías hemáticas 2 o 3 veces por semana por 6 semanas para poder documentar ese ciclado. Inmunoglobulinas séricas, yo les he dicho que el 85% de los pacientes con inmunodeficiencia primaria van a tener compromiso en la capacidad de producir anticuerpos. Y entonces este primer estudio, que es algo muy sencillo, puede identificar a esos pacientes. Pueden ir más allá y pueden pedir subclases de IgG, subclases de IgA, y también pueden evaluar la calidad de los anticuerpos, porque pueden ser algo que cuantitativamente esté normal, pero ya sea que la afinidad no es buena o la respuesta a antígenos específicos tampoco es buena. Eso lo vamos a platicar un poco más adelante, ¿no? Que es aquí tal cual, la respuesta a vacunas, polisacáridos, típicamente podemos evaluar la respuesta a una vacuna de 23 serotipos de neumococo. Yo hago una evaluación inicial y veo cuántas de esos serotipos, de esos 23, tiene niveles protectores. El consenso es de 1.3 microgramos por mililitro. Arriba de eso significa que tiene un título protector. Entre los 2 y los 5 años tienen que tener 50% de títulos arriba de 1.3 y a partir de los 5 años 70%. Sin embargo, puede ser que por condiciones de exposición ese paciente a lo mejor conoce 1 o 2 neumococos. Entonces yo lo que puedo hacer es, hago ese estudio basal, aplico la vacuna de 23 serotipos de neumococo, me espero entre 4 y 6 semanas y repito el estudio. Y de esa forma puedo evaluar, yo estoy seguro que le metí los 23 serotipos de neumococo. Y entonces, ¿cómo respondió? De acuerdo al grupo etario lo interpretamos. Isohemaglutininas o hemaglutininas, si yo soy sangre O positivo, de manera normal voy a producir anticuerpos contra el grupo A y contra el grupo B, porque las azúcares o la forma de glicosilar del hemotipo A o del hemotipo B es diferente a la mía. Entonces yo no conozco esa forma de glicosilar. Yo me voy a exponer a ese tipo de azúcares con la alimentación. Las bacterias y demás formas de interactuar con el medio externo y la mucosa intestinal me van a permitir que yo, de manera normal, genere anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Okay? Ahora, si yo soy AB positivo, yo conozco la forma de glicosilar A y B. Entonces lo que voy a hacer es que cuando yo me exponga a una bacteria que tiene polisacárido A o la forma de glicosilar B, voy a producir una respuesta, pero la voy a inhibir, porque yo tengo linfocitos T de tolerancia central que aprendieron esa forma de glicosilar, y entonces yo, que soy AB positivo, no voy a generar anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces digamos que ese es un examen muy práctico que en todos los bancos de sangre lo hacen. Cuando yo pido favor de determinar grupo sanguíneo y titulación de isohemaglutininas, me van a decir es O positivo y tiene anti-A y anti-B en estos títulos. Pero me pueden decir es discordante, es O positivo por el examen directo, pero no tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces digamos que si no tenemos a la mano esta evaluación de 23 serotipos de neumococo, podemos seguramente pedir al banco de sangre eso y nos puede dar una idea. Lo mismo podemos hacer con el toxoide de tétanos y de difteria. Típicamente estas van a ser respuestas T independientes, es decir, solamente el linfocito B actúa aquí, y estas son respuestas T dependientes. Todos nacemos con una respuesta T dependiente normal, ¿okay? Desde las primeras etapas de la vida ya podemos responder a péptidos. Sin embargo, la respuesta a polisacáridos típicamente toma más tiempo y a partir de los 18 o 24 meses tenemos que tener ya la respuesta dada. Por otro lado, las subpoblaciones de linfocitos por citometría de flujo, hay muchas variantes de esto. Pueden pedir la típica citometría de flujo, que solamente les van a dar linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos NK y linfocitos B. Pero podemos también hacer subpoblaciones de linfocitos T y de linfocitos B e incluso de linfocitos NK. Y también, vamos, de todo lo que ustedes quieran hacer. Y no estoy seguro si cuál de estas dos pruebas estén disponibles aquí en Colombia. El nitroazul de tetrazolio, que es una prueba de estallido respiratorio, que es algo que tiene ya pues muchos años de existir, es una prueba muy operador dependiente, pero es muy sensible si se hace bien, y hay, digamos, también variantes o adaptaciones tecnológicas recientes. Y la prueba por citometría de flujo de dihidrorodamina, que es una prueba un poco más práctica, más barata, menos operador dependiente. Y esto se evalúa, por ejemplo, para pacientes con diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Ese paciente que a lo mejor después de vacunación con BCG hace una BCGitis o una BCGosis o inclusive una enfermedad diseminada por el bacilo de la vacuna,
ese nos debe levantar una sospecha, algo no está bien con ese paciente. Y esa es una de las pruebas que son útiles en ese contexto. Evaluación del complemento, que puede ser con las fracciones C3 y C4, son sensibles, son buenas, o bien tal cual una prueba completa con el complemento hemolítico al 50% o la vía alterna del complemento. Ahora, no olvidar buscar antecedentes de consanguinidad endogamia de manera intencional y a veces, digamos, de distintas estrategias, porque a veces se va a negar, pero a veces podemos encontrar, si hacemos un árbol genealógico, podemos encontrar que sí había alguna relación generaciones arriba, ¿no? Por ejemplo, apellidos de padres y abuelos, Fernández Fernández, Pérez Pérez, etc. ¿Okay? Y dejar de tarea también averiguar antecedentes de la familia, porque típicamente no lo recuerdan o en ese momento no lo traen presente, pero si les dejamos la tarea de ese árbol genealógico con antecedentes, a veces podemos obtener información útil. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón muy claro, ¿no? En donde yo estoy estudiando este sujeto y entonces hago el interrogatorio, tiene 2 hermanas, luego está mamá y papá, y por parte de la mamá tiene antecedente de 2 hermanos de la mamá finados, y además su hermana tiene un hijo que también falleció. Entonces ahí hay algo muy sugestivo, ¿no? Digo, este árbol genealógico o familiograma, digamos que es muy sencillo, ¿no? Pero a veces podemos encontrar información útil. Y también ayudarnos a disminuir nuestras posibilidades diagnósticas y no tener que pensar en 350 diagnósticos. Perdón. De manera práctica, a mí me gusta mucho esta publicación que se hizo como un esfuerzo de la SID, de la Sociedad Latinoamericana de Inmunociencias Primarias, y en donde nos da tips o cosas que por especialidad y subespecialidad tenemos que estar pendientes de cuándo sospechar inmunodeficiencia primaria. Porque a veces es una realidad, yo soy gastro y yo no veo pediatría, yo solo veo gastropediatría. Y entonces ahí damos algunos datos de alarma, o yo soy alergólogo, yo soy neumólogo, yo soy neurólogo, etcétera, pero por cada especialidad están los datos de alarma específicos para, digamos que en su área no se les vayan estos diagnósticos. Este es otro artículo que es muy interesante de Bufiche, en el que hace, y se actualiza cada 2 años, en el que hace un acercamiento por fenotipo. Les voy a dar solamente un ejemplo, digo, son muchas, son 9 de este tipo de gráficas, en donde dice, por ejemplo, tengo un paciente con infecciones recurrentes bacterianas, aquí da algunos ejemplos, le hago inmunoglobulinas y empieza a partir las posibilidades y llega inclusive a una sospecha diagnóstica, incluso a nivel molecular. Es muy amigable esta publicación y digamos que nada más lo que tenemos que ubicar a nuestro paciente es cuál de esos 9 grupos es compatible e irme a ese árbol de acercamiento diagnóstico. ¿Cómo trabajamos nosotros? Y aquí también tengo entendido que en Antioquía lo hace el doctor Franco. Tenemos un grupo, este es la unidad de investigación de inmunodeficiencias primarias del Instituto Nacional de Pediatría. Afortunadamente ya ha crecido más, aquí faltan algunas personas, en donde digamos que hacemos talleres, hacemos difusión de los diagnósticos y pedimos que nos manden la información. No importa qué completa o incompleta esté, que nos manden un correo electrónico. En ese correo electrónico, si no llega un resumen estructurado, les mandamos un archivo, un formato Word, y ahí que llenen por favor la información que ellos puedan o que se pueda. Y en base a eso hacemos, digamos, una discusión, una mesa redonda donde vamos a establecer algunas recomendaciones de qué estudios diagnósticos pueden hacer en su lugar de origen o de referencia, en el caso de México, o qué podemos hacer nosotros, qué manejo inicial si identificamos algo que necesita una atención. A veces vamos a pedir más información clínica y a veces que nos manden las muestras, ¿no? Típicamente, si no hay posibilidad del sitio de origen, nosotros pagamos porque se envíen las muestras a la unidad. Aquí en Colombia están dados de alta en esta página, que no es la única, pero es de los centros Jeffrey Model, la doctora Vaquero, el doctor Franco y la doctora Ortega, digamos como puntos de contacto de esta organización, de esta fundación. Sin embargo, hay muchos más colaboradores de Colombia, de esta sociedad latinoamericana, en donde se puede ver forma de contactar, y hay toda una red en donde algunos laboratorios van a hacer más, a lo mejor un acercamiento molecular más tempranamente, otros no tenemos acceso a todo lo que quisiéramos a nivel molecular, etcétera. Pero esta red permite hacer eso. Esta es una página de esa fundación que también pretende, digamos que mejorar el acceso a información y mejorar el acceso de pacientes a un diagnóstico y un tratamiento. Digamos que esto es lo que hacemos nosotros en la unidad. Por citometría de flujo podemos evaluar distintas moléculas, distintos comportamientos de las células a distintos estímulos, y eso puede ayudar en el diagnóstico. Otros ensayos también como linfoproliferación, es decir, si esos linfocitos tienen la capacidad de multiplicarse o no, cómo está el eje interferón gamma interleucina 12-23, etcétera. Muchos otros estudios que en cada centro Jeffrey Model o en cada universidad que tenga un laboratorio de inmunología pueden tener acceso a distintas herramientas.
Bueno, hecho el diagnóstico, ¿qué sigue? Porque el flujo habitual o lo que se pretende es que, ok, yo pensé en el diagnóstico, tengo esta información, la mando, se refiere, se hace un diagnóstico y regresa a mí. Entonces, típicamente van a haber tres grandes intervenciones que podemos hacer en los pacientes con inmunodeficiencia primaria. Uno es la inmunoglobulina. 85% de los pacientes con inmunodeficiencia primaria van a tener compromiso en la producción o en la función de anticuerpos. Y entonces el tratamiento es reemplazar los anticuerpos. Y entonces ahí es la mayor evidencia que existe del uso de inmunoglobulina es en este diagnóstico, ¿no? Cuando se documenta que no produce anticuerpos. Y finalmente, bueno, esta es evidencia de revisión sistemática y metaanálisis, en donde claramente la dosis de inmunoglobulina y la dosis que se logra disminuye significativamente el número de procesos infecciosos. Esta es la relación con la incidencia de neumonía. Y digamos que esa es la dosis inicial de carga y luego la dosis de reemplazo. Aquí les traía un ejemplo que ya no vamos a ver cómo es que se suele indicar, pero digamos que esto lo vamos a obviar por razón del tiempo. La segunda intervención es la profilaxis antimicrobiana. Jamás en inmunodeficiencias primarias, con la excepción de inmunoglobulina, van a encontrar ensayos clínicos doble ciego placebo controlados. Típicamente aquí las recomendaciones tienen un nivel de evidencia menor por las características de los pacientes. Pero sí existen algunas recomendaciones ya formales de qué tipo de medicamentos, a qué dosis y con qué frecuencia para disminuir la carga de los procesos infecciosos. Y la tercera indicación o la tercera estrategia terapéutica, que es la única que les estoy presentando ahorita, que son dos en realidad, que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o terapia génica para algunos diagnósticos, en donde definitivamente la sobrevida es mucho mayor si logramos un diagnóstico más oportuno. Recordar que abril es el mes nacional en Estados Unidos, nosotros también lo adoptamos, tengo entendido que también aquí en Colombia lo celebran, de inmunodeficiencias primarias. Invitarlos este año en octubre a México, al Congreso Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias, y en 2019 igual a Cancún, al Congreso de la Sociedad Latinoamericana. Creo que ya no hay tiempo para preguntas. Muchas gracias.